En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, porque además de todo, a todos nos gusta comer y nos gusta comer bien. Y además de todo, nos gusta comer con calidad, nos gusta comer con seguridad y que realmente se nos trate como se nos debe tratar. Y España, que es un país donde la oferta que hay de servicio culinario es fantástica y abrumadora, pues se tiene que beneficiar. Entonces hay una cosa a la que la gente le está empezando a dar importancia, y ya era hora, que es al mundo agrícola. El programa pasado tuvimos un especial también sobre el mundo agrícola, pero hoy vamos a seguir con la temática porque estamos en esa época del año en la cual dentro de poco se va a recoger los frutos de todo un trabajo a lo largo del año. Y hoy está con nosotros Sergio Rodríguez, que es ingeniero agrícola en una empresa que se llama Servalesa, y que va a venir a hablar y nos va a contar esa forma de ingeniería agraria con bioestimulantes. Querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. ¿Qué son los bioestimulantes? Solo Alberto, ¿no? Los demás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Encantado de No te había visto. No se le ve. Claro. La próxima vez que interrumpas a mis invitados te echo fuera del programa. No, es que me ¿Te ha quedado claro? Sí, No, se ha acabado, ¿eh? Te levantes y te vas, ¿eh? Estáis aquí, venga, pórtate venga. bien. Entre ingenieros no os pisáis la cosecha. Claro. Y claro, los albañiles no pintamos nada. Se ríe Margarita Casada, nuestra community manager, que viene todos los miércoles, a la cual le tengo que agradecer ese esfuerzo y ese trabajo que hace, que lo hace muy bien, de contar qué es lo que pasa en Conecta Ingeniería miércoles tras miércoles. Y ahí está Félix, que es el que me pone la música. Oye, me tienes que buscar la canción de Hot Thing de Prince, que también la vamos a dedicar. Sergio, cuéntanos. Pues, ¿qué es un bioestimulante? Bueno, ¿Quiere dedicar alguna canción, Sergio, a alguien? De momento no. Voy a ver si, no abuses porque si a lo largo del programa alguna canción puede surgir. Muy bien. Se está poniendo romántico el día. Venga. Pero bueno, yo creo que nos vamos a centrar en el tema de la agricultura hoy. Eso es. Bueno, realmente, pues bueno, yo me he incorporado recientemente a esta gran compañía, Servalesa, y la verdad que me apasiona el tema del bioestimulante y microorganismo, porque realmente nuestra empresa, su eje sobre todo es en la fabricación y ahí en microorganismos, pues en Quart de Poblet estamos muy bien posicionados, y sobre todo más de 40 años, que ahora mismo hay una revolución muy grande en temas de estimulantes. Microorganismos, para que lo que sepa la audiencia, es un organismo muy pequeño. Un bichito. Más pequeño que un mini-organismo, ¿no? Sí. Que te calles. ¿Y qué hace ese microorganismo? Bueno, me voy a centrar en los bioestimulantes, luego entrará nuestro compañero Jonathan, que seguramente en tema de microorganismos nos va a poder aportar una visión mucho más precisa, y bueno, sobre todo el hecho de estas tecnologías, de este I+D que se está desarrollando, que se ha desarrollado, son 40 años desde que nace Servalesa, hoy en día, desde el 2018, adquirida por el grupo de Llangos, y realmente, pues bueno, en tema de bioestimulantes es lo que hoy en día, pues yo creo que se está poniendo muy en boca, porque realmente lo que a mí me gusta trasladar de una manera muy simple, y siempre me ha gustado hablar llanamente, de ayudar a la planta, ayudar al cultivo. En este caso no nos centramos quizá en lo que es el suelo o en el aspecto más directo, sino que intentamos conocer, entender cómo la planta trabaja. Y ahí es donde creo que hay un trabajo hecho muy fuerte, y lo que nos queda por hacer, pero es ver cómo el comportamiento de esa planta con las sustancias o el producto que nosotros desarrollamos le ayuda a ser más fuerte, a nutrirse, a protegerse, a esos cambios de estrés que se producen por lluvias o por estrés hídricos, hace que la planta pueda tener una supervivencia mucho mayor y comportarse de una manera mucho más fuerte. Ahí es donde yo creo que un bioestimulante tiene esa pregunta que me trasladabas de por qué un bioestimulante. Yo creo que el hecho de que la planta empiece a trabajar desde la raíz a sus hojas de una manera muy directa. ¿Un bioestimulante es un fertilizante? Me pones en compromisos. No, un bioestimulante ayuda a las rutas metabólicas. Lo que hace es aportar o trasladar de una manera además muy ingeniería, es decir, trabajamos para saber qué puede fortalecer a la planta. Le damos, por supuesto, armas y herramientas para que pueda asimilar esos nutrientes que, por ejemplo, se han aplicado en una fertilización y se han llevado a cabo por un trabajo de fertilización en campaña,
Y nosotros, en esa parte, intentamos que sea mucho más productivo, que cada kilo que se ha podido aportar o cada nutriente que se ha podido aportar, la planta lo asimile de mejor manera con esas rutas que se pueden, llevar de una mejor manera. Por supuesto que hay muchas herramientas que en la planta se pueden llevar a cabo. Estamos pasando de una agricultura tradicional, que es la que realmente nos hace entender la agricultura, pero estamos entendiendo ya el manejo del cultivo de una manera mucho más profunda, es decir, estamos viendo cómo puede asimilar cualquier sustancia que nosotros aplicamos, por ejemplo, pues para engordar su pared celular y que pueda tener un ataque menor de cualquier plaga en esa pared. Por tanto, eso para nosotros es trabajar hacia Yo el cultivo. hablamos hace un rato, ¿no? Y estamos hablando de Servalesa, precisamente de toda esa campaña, ¿no? Por la sanidad vegetal, la salud vegetal. Y se me hacía curioso, yo que conozco el campo, pues, de la parte del Tiemblo en Ávila, ¿no? Esa parte en Castilla y León, donde se produce, pues, hay mucho campo, ¿no? Y hay mucha producción agrícola, principalmente hay uva y hay tomate, etcétera, ¿no? Pero, fíjate, yo recordaba la época de chaval de recordar los pesticidas, los fumigantes, los químicos como algo demasiado ajeno, ¿no? Y algo malo y dañino. Y las empresas como Servalesa han sabido adaptarse a esos nuevos tiempos, a ese nuevo concepto de sanidad vegetal, para que el producto sea lo más ecosostenible posible y lo menos dañino, ¿no? para el consumo humano. Y eso me ha parecido una manera radical de que las empresas que provenían de la química más dura, ¿no? Y con la que había que trabajar antaño, como tú decías, en el campo, en la época tradicional, y que, bueno, pues había que hacerlo de una manera. Hoy en día imagino que también, ¿no? Los procedimientos de control para el determinado uso de sustancias, pues tiene que ser muy regulado. Pero me ha gustado mucho ver ese cambio, esa evolución, ¿no? A empresas de sanidad vegetal y de salud vegetal. Claro. Bueno, nosotros estamos en esa parte en la que trabajamos directamente con la planta, con el cultivo, para ayudarla. Es decir, no es tanto un herbicida o que es otra línea, pero en nuestro caso el hecho de intentar que se proteja la planta, yo creo que sobre todo hacia lo que es las políticas futuras que se están dando para ser más sostenibles, sobre todo pues buscar una relación más de calidad del producto, de que la planta cada vez se encuentre más fuerte, porque realmente lo que tenemos que construir es una parcela en la cual pues la planta se establezca, tenga todas las herramientas por la propia planta, es decir, que le ayudemos en ese entorno desde la raíz. Antes has hecho un ejemplo que me ha encantado. Antes me has dicho, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y fuera del micrófono me decía, pues es como tomarte un Frenadol, con perdón de la marca, o beber zumo de naranja. Creo que el símil es brutal, creo que el símil es tremendo, ¿no? Sí, es buscar sustancias naturales que nos permitan pues que esa planta se pueda ayudar de los componentes que tenemos hoy en día y que creo que son estrategias sostenibles para que además ya está hecho con unos compuestos en los que se va a defender. Por tanto, me parece un símil que aunque dista mucho de lo que realmente tenemos como productos, pero sí que es un poco esa línea y esa estrategia de productos naturales que ayudan. Bueno, la pregunta es obligada. La guerra de Ucrania pues no está trayendo cosas buenas. De hecho, los analistas militares indican que esto se va a cronificar en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque Rusia es uno de los grandes fabricantes y tiene una industria de fertilizantes brutal. Y a través de las sanciones se está impidiendo que esa producción que se está generando de fertilizantes le sea pagada a Rusia. Entonces, si no se le paga, no llega. ¿Podemos encontrarnos en una situación de hambruna en el mundo? Según te he entendido yo, y corrígeme si me equivoco, porque en esto soy un verdadero estulto, ¿de acuerdo? Y tú sabes muchísimo más que yo desde hace muchos años. Sergio y yo nos conocemos hace ya unos cuantos años y es uno de las personas, de los tipos que más sabe de agricultura de precisión en España y probablemente en Europa, porque tiene un bagaje y una experiencia brutal. Yo le he visto progresar a lo largo de los años. No está aquí por casualidad, aquí a Conecta Ingeniería no es porque sea mi amigo, sino porque vienen los mejores y lo vais a poder comprobar con lo que nos cuenta. Pero la pregunta es, ¿el bioestimulante ayuda al fertilizante para que la planta se encuentre más cómoda y se pueda obtener el máximo rendimiento? ¿Esto es así?
Bueno, el bioestimulante ya de por sí hace muchas funciones, pero también ayuda a que asimile mejor. ¿Qué pasa por si ejemplo, no el nitrógeno? ¿Qué pasa si no tenemos fertilizantes? ¿Qué va a pasar si no podemos sacar de Rusia fertilizantes? Bueno. Hay en otros lugares del mundo, va a haber problemas en continentes como África. ¿Qué va a pasar? Porque esto es lo que nos preocupa a la sociedad. O sea, porque es que si no, el pan va a subir. Está clarísimo. Si no hay cereal, el pan sube. Yo creo que en las guerras, por supuesto que llevan un fin que muchas veces, pensamos que está Rusia en una línea que de no pasar producto y demás, pero estamos viendo que, ya solo el grano de Ucrania ha salido vía Rusia y se sigue comprando. Y hay negocios que van a seguir estando, esté la guerra o no. No quiero entrar en estos temas porque realmente no desconozco el hecho de que si se puede vender o más. Lo que sí que tenemos, y lo voy a llevar a cabo hacia lo que nos propone Europa, porque desconozco Rusia cómo va a llevar ese tema de fertilizantes, pero sí que Europa nos ha trasladado una agenda, la cual pues es de la granja a la mesa, y ahí sí que ya te dice que el 50% de los plaguicidas hay que reducirles, que hay que ser más sostenibles, que hay que que hay que reducir la pérdida de nutrientes en un 50%, en el deterioro de la fertilidad, reducir un 20% de los fertilizantes. Fíjate, no hay guerra, pero ya nos están imponiendo a nivel de normativa un 20% de menor fertilizantes en nuestros cultivos. Y esto hay que saber hacerlo. Esto no se pasa de un día a otro, de no echar fertilizantes para poder trabajar. Y ahí es donde nosotros, o nuestra compañía, pues tiene mucho que decir, porque realmente lo que va a hacer es trabajar en esa balanza que veo yo, que es no dejar de producir menos, es decir, mantener esa producción porque somos muchos y cada vez somos más, pero mantener, esa regulación de que las plantas puedan trabajar para producir. Y, por tanto, ahí encajamos muy bien y yo creo que es la política que nos viene ya. Bueno, Sergio tiene que contestar a una pregunta que le has hecho. Sí. Tú creo que le tienes que hacer otra pregunta y yo tengo que hacer una cosita después de esa pregunta. Vamos con el tema. Datos. ¿Por qué nos cuesta tanto que se convenza la gente que tiene que hacer una labor de recogida de datos? Para mí es porque no se monetiza de una manera directa, como en otros sectores, que se ha hecho de una manera muy práctica, pero en el campo parece que no se ve. Y realmente cuando se hace la inversión en la tecnología, en la innovación, en estas herramientas tecnológicas que yo creo que no son futuros, son ya presente, las cuentas pueden ir a mejor en ese sentido, pero no se ve en el campo, no se ve de una manera muy práctica. Y ahí es donde yo creo que se tiene que explicar mejor, se tiene que llegar al agricultor de una manera más práctica, pues haciéndole ver que eso es cuantificable. Sí, porque además entiendo que esa gestión del dato lo que está haciendo precisamente es prever todo lo que son las campañas posteriores y prever el histórico, y eso pues ayuda con los insumos, ayuda con el nivel de producción, ¿no? Suma de información. Creo que tenías que hacer una pregunta sobre los... Mi idea es hablar no con él, sino con Jonathan. No sé si lo tenemos. Jonathan, buenos días. ¿Estás ahí? Sí, hola, buenos días. Jonathan Mateo, buenos días. Un placer tenerte aquí en Conecta Ingeniería. Muchas gracias por participar. Nos dice Sergio que, aparte de ser muy buena persona, eres muy buen compañero y que eres uno de los tíos que más sabe de microestimulantes en España. O microorganismos, perdón. Jonathan, Antonio Sousa te va a hacer la pregunta. Jonathan, ¿cuándo nos vamos a llevar a Logroño? Claro. Cuando queráis, ya sabéis que Logroño siempre está dispuesto a recibiros a todos. Muy bien, lo apunto. Y ahora te voy a hacer una pregunta como macroorganismo que soy. Sobre los microorganismos. ¿Qué importancia tienen los microorganismos y qué tratamientos con microorganismos favorecen la sanidad vegetal? Bueno, pues buenos días. Lo primero, daros las gracias por darnos la oportunidad, tanto a Capital Radio como a Sergio, de presentar la empresa y contaros un poquito pues el trabajo y los estudios que estamos realizando, como ha dicho Sergio, desde hace más de 30 años, que en el grupo de Sangós y en Servalesa pues tenemos una experiencia dilatada en el tema de los microorganismos. Como estáis comentando, el tema agrícola pues en el tema agrícola se está produciendo una revolución, ¿no? Digamos, en el que fundamentalmente a la gente, como bien has dicho, a los macroorganismos, pues nos gusta cada vez comer más sano y comer mejor, ¿no? Y además, pues nos vemos en la necesidad
de mantener la rentabilidad de la agricultura, porque el agricultor necesita ser rentable para sobrevivir. En el caso de la administración o de la legislación, pues están produciendo una serie de restricciones en el caso de fertilizantes, como viene a ser en el uso de las unidades fertilizantes de nitrógeno o de los NPKs, ¿no? De nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos imprescindibles para las plantas. Y en este tema es donde entran los microorganismos, que como sabéis, como habéis comentado, son bichitos pequeñitos, ¿no? Pero no solo son bichitos. Hay una serie de microorganismos que pueden ser bacterias, pueden ser tricodermas, micorrizas, levaduras, etcétera, etcétera. En el caso de Servalesa, nosotros producimos en Quart de Poblet, en nuestra planta de Quart de Poblet, básicamente bacterias, ¿no? Aunque trabajamos otro tipo de microorganismos, nosotros somos fabricantes de bacterias. Y aquí entran, por ejemplo, hay unas bacterias que se llaman de la familia Azotobacter, que fijan nitrógeno. ¿Qué significa esto? El nitrógeno atmosférico, el N2, es uno de los elementos más abundantes, pero necesitamos una serie de bacterias en el suelo que nos ayuden a reducirlo para ponerlo de manera asimilable para la planta, porque la planta no come ese N2, ¿no? La planta come NO3, que es nitrato. Entonces hay unos bichitos que reducen ese nitrógeno a N2. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, podemos ser capaces de llegar a la producción de un cereal, pues reduciendo un 20%, un 25% de nitrógeno, aplicando al suelo estos bichitos, que conviven y se asocian al sistema radicular, a esa rizosfera, y ponen asimilable el nitrógeno. En ese caso, nosotros, pues hay un producto que se llama Rizobacter N, pues que contiene un Azotobacter crococcum, que lo que hace es reducir ese N2 a nitrato para que la planta lo coma. Y eso provoca, perdona, Jonathan, eso provoca que la planta sea más sostenible, necesite menos aporte de ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Fertilizantes. De nutrientes, y que haya también un ahorro y un coste, sea sostenible y tengamos un producto de mucha más calidad, ¿no? Claro, estos microorganismos se asocian a los sistemas radiculares porque se produce una simbiosis entre ellos. Digamos que la planta se aprovecha de cómo está trabajando el microorganismo en el suelo y el microorganismo se aprovecha de cómo trabaja la planta, de unas exudaciones radiculares que hacen que convivan, que unos se retroalimenten a otros. Eso en el caso del nitrógeno. En el caso del fósforo, en España tenemos unos suelos con unos contenidos, en general, ¿no? Aunque hay zonas que difieren, con unos altos contenidos de fósforo, pero que la planta, ese fósforo está en el suelo de una forma que la planta no es capaz de asimilar, ¿vale? Por diferentes razones, por altos contenidos de calizas, bueno, por diferentes razones físico-químicas. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, trabajamos con un producto que se llama Super 6, que es un consorcio de microorganismos, son 6 microorganismos diferentes que entre ellos tienen efectos simbióticos, que lo que hacen es provocar una serie de sustancias, en este caso ácidos orgánicos, que solubilizan ese fósforo y lo ponen asimilable para la planta. De esta manera evitamos tener que hacer el 100% de las aportaciones de fósforo que necesita el cultivo, ¿no? Cuando habláis, Jonathan, de aportación o de aplicación, ahora yo voy a mi terreno, que es el terreno aeronáutico. Fíjate qué bonito, ¿no? Juntar lo aeronáutico con la agricultura y con los granjeros de bacterias, porque al final, bueno, pues fabricamos bacterias, sois granjeros de bacterias, ¿no? Esto suena al más sórdido oeste americano. Sí, totalmente. Madre mía, cualquier día veo mascando tabaco. ¿Cómo aplicáis? ¿Utilizáis los drones en ese tipo de aplicación? Pues estamos en ello. A ver, como bien sabes, ahí Sergio, mi compañero, explicará mejor, ¿no? La aplicación del dron es una aplicación aérea. En el caso de los microorganismos, la gran mayoría, o en el caso de los bioestimulantes de Servalesa, los trabajamos vía radicular, ¿vale? Porque al final, como te he dicho, tiene que producirse... Lo hemos entendido todos, Jonathan, muchas gracias. Yo soy albañil, radicular. Vale. Radicular, efectivamente, porque se tiene que producir una simbiosis. Al final la planta, aunque foliarmente también asimila algún tipo de nutrientes, la planta en un 80% se nutre por la raíz. Por la raíz, ¿no? Sí. Sergio, ¿y qué pasa con los drones? Bueno, como dice Jonathan, pues hoy en día pues se están llevando estrategias. En nuestro caso, pues estamos acompañando a muchos de nuestros distribuidores en estas estrategias tecnológicas que yo creo que son fundamentales para el desarrollo que se está dando en la agricultura. Por supuesto que de momento la normativa que regula el hecho de las aplicaciones aéreas en fitosanitarios pues está
como está, que es decir, no se puede. Dice, no está ni se le espera. De momento se le esperará, pero los pasos que se están dando anteriores a todo este proceso pues encajan muy bien en actividades que nosotros llevamos a cabo en alguno de nuestros distribuidores, en los cuales pues bueno llevan procesos de este tipo y los cuales pues con nuestros productos no hay ningún problema. ¿Percibís esa tecnificación del campo y ese interés de verdad por tecnificar el campo? Por supuesto. Yo lo veo, la agricultura para mí es una pirámide en la cual, pues bueno, unos pocos entran a adquirir la tecnología y se va estableciendo. Son muchos años hasta que se establece, pero yo creo que se está viendo ya casos de uso y de éxito en los cuales esa tecnología se aplica, está teniendo unos resultados muy interesantes, se está estudiando, hay grandes proyectos que conocemos y que yo creo que están haciendo una labor fundamental para que seamos mucho más, se desbloquee la situación, pero de momento, pues bueno, una de las estrategias ¿Cómo convencéis al agricultor, Jonathan, de que todas estas cosas son necesarias y fundamentales? Sobre todo porque, y corregidme si me equivoco, España tiene una cultura tradicional agrícola que en ciertos momentos ha sido algo de desconfianza, ¿no? El agricultor siempre ha tenido bajo control la producción, pero ahora es que hay que producir porque es necesario y porque se necesita para alimentar a la población. ¿Cómo el agricultor asimila estos cambios tan vertiginosos? Sí, bueno, pues efectivamente nosotros desde Servalesa siempre intentamos demostrar primero, buscamos agricultores referentes, empresas productivas, en los que demostramos cómo podemos llegar a cultivar, pues eso, con un 20%, un 30% menos de unidades fertilizantes. En cuanto al agricultor, al final se unen dos cosas. Y la primera es fundamental, que van a estar obligados a hacerlo. O sea, si quieren subsistir en la agricultura, como dice Sergio, pues hay una legislación que para, no sé si es 2030, creo que hay que reducir un 50% de fertilizantes. Entonces, o te adaptas a las nuevas tecnologías, buscas nuevas herramientas que te permitan cultivar de esa manera y ser rentable y que tú tengas una producción que sea rentable tu explotación, o si no, al final te quedas fuera. Y si, pues obviamente un agricultor de 60 años o 65 años, pues es más difícil que entre en este tipo de agricultura, pero los agricultores jóvenes, las nuevas generaciones de agricultores, tienen que ir hacia esa línea porque, como te digo, hay zonas vulnerables de nitrógeno, por ejemplo, en el que tú no puedes aportar más de un 50% ya a día de hoy de nitrógeno. Te ponen si por ejemplo haces un cereal, te dicen tú solo puedes aportar 80 unidades y tu cereal sabes que necesita 180. Digo un ejemplo, unos números que no son reales, ¿vale? Entonces necesitas herramientas que te permitan cultivar el cereal. Si no, sacarás unas producciones que tu explotación no será rentable y el final, pues, todos sabemos cuál es, ¿no? Hay una cosa que sí que a mí me gusta sacar el lado crítico y hacer preguntas difíciles a los invitados, siempre desde el punto de vista técnico, ¿no? Y tecnológico, que es desde este punto de ingeniería, porque aquí la cantidad de ingeniería que hay es tan enormemente grande que cuando no conoces en profundidad este sector, que yo conozco un poquito, pero solamente la punta del iceberg, pues es apasionante. El tema es el siguiente: la Unión Europea, que es muy garantista, dice, bueno, en el 2030 esto tiene que cambiar y usted se tiene que ir adaptando desde ahora hasta el 2030. Estamos casi en el 2024, quedan 6 años. ¿Tú realmente, o Servalesa realmente, o todos los que conformáis este tipo de revolución tecnológica o superevolución tecnológica, como yo prefiero llamar, tan rápida y tan cortita y al pie y de implantación casi inmediata, estáis convencidos de que esa transformación va a darse? Porque lo que metemos es lo que va a pasar siempre en la Unión Europea, y es que se van a empezar a dar prórrogas. Y eso nos hace retrasarnos y ser poco competitivos y poco productivos con respecto a otros países o a otras entidades de mercado. Sergio. Ahora Jonathan, si quiere matiza. Yo te diría, lo bueno de nuestro grupo, y en este caso, es los 40 años de experiencia. Y yo creo que estamos más que posicionados ya
para establecerlo. Y de hecho estamos pues en nuestra parte, por lo menos en Castilla y León, que es donde estoy yo, pues llevando ya unas acciones que ya vienen de años y de transformación. Es más, lo que has dicho antes, es el hecho de hablar con los agricultores de esas grandes compañías que ya están apostando por ello. Creo que, por lo menos en nuestro caso, se están dando ahora una actividad de mucho establecimiento de nuevas empresas que están llevando esta acción porque toca. Y en nuestro caso no es porque toque, sino es porque nace así. No sé si Jonathan tiene ese punto de vista. A esto que dice Sergio, también te hago una pregunta, sin comprometerte obviamente a ella. Es ¿qué experiencia habéis tenido con el Ministerio de Agricultura en estos últimos 5 años? A ver, ahí nosotros tenemos el departamento de regulatory, que serían más ellos a contestar, pero obviamente tanto con universidades como con el ministerio, como en el tema de ecológico, para el tema de una norma UNE, una norma española que salió para regular todo este tipo de herramientas en ecológico, pues nosotros estamos directamente relacionados. Eso sí soy consciente de ello. Más datos, como te digo, hay un departamento que está directamente relacionado con este tipo de organismos, ¿no? Tanto públicos como privados. Y en el caso que pone Sergio, y contestando un poco a tu pregunta, sí, yo estoy convencido, y lo digo claramente, de que se puede cultivar de otra manera, y la prueba te voy a trasladar a un cultivo ecológico, ¿no? En un cultivo ecológico ya tienes esas restricciones de abonado, por ejemplo. Ya se están utilizando de hace años otro tipo de herramientas. Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mediante la aplicación de consorcios de microorganismos, materias orgánicas, recuperar el suelo. Al final, la naturaleza es sabia y cuando el suelo está equilibrado, cuando tienes un contenido de materia orgánica suficiente, cuando tienes una conductividad eléctrica no demasiado alta, cuando hay una capacidad de intercambio catiónico suficiente, entonces la planta se regula a sí mismo, ¿no? Pasa un poco con las plagas también. Pues cuando hay depredadores de esas plagas, como que todo se regula, ¿no? Y la prueba la tenemos en plantaciones de ecológico, que llevan en ecológico 25 años, que tienen muchos menos problemas de enfermedades, muchos menos problemas de plagas. Obviamente, quizás no lleguen a unas producciones como se llega en la agricultura convencional, pero también yo creo que ahí el mercado se tiene que regular. Si yo hago un tipo de agricultura en el que mi producción es menor, pues pero cultivo de una manera sana y saludable y a ti te llega un alimento mucho más saludable, a mí me tendrá que compensar económicamente que mi producto valga más que el que no cultiva de esa forma, ¿no? Si mis costes de producción son mayores, necesito tener más la rentabilidad de otra forma, ¿no? No sé si queda un poco claro. Que todo se trata de que se regule todo, ¿no? Yo me acuerdo un día estando en Castilla y León, estaba con la subdelegada del gobierno de Castilla y León, estábamos haciendo unas visitas y me preguntaba gente del campo y me decía, no, porque nosotros el sistema tradicional o el sistema a ojo buen cubero, que yo le llamo, muchas veces hace que el producto pues sea un producto que está bien, ¿no? Y me decían, ¿por qué hacer esa migración a sistemas modernos? Y yo creo, no sé si estáis en la línea, yo le decía, digo, pues porque tarde o temprano no vas a vender un producto que no esté dentro de los marcos que establecen las normas. Es decir, si tenemos un producto que está con una huella de carbono que se sale de los márgenes permitidos, o con una aportación, como decir, de nutrientes por encima del 50%, etcétera, o que estoy echando al terreno un exceso, ¿no?, de nitrato, pues imagino que tu producto, por muy bueno que sea, no será comprable por una empresa de distribución. Así que al final un poco la norma te va a obligar porque no vas a vender un producto por muy rico que lo tengas en la mano, ¿no? ¿Puede ser eso? Claro. Efectivamente. Y el ejemplo claro es cuando se habla, ¿no?, de las naranjas que vienen de Marruecos. Lo que a la gente le gusta, vuelvo a incidir, no le gusta comer sano. Y hay materias activas que se llaman los venenos famosos, que siempre se han aplicado, como hablabais antes, hasta en la huerta de casa, ¿no? Uh-huh. Que cuando un productor de aquí de España tiene que producir con una o dos materias activas para poder venderle a Mercadona, a Aldi o a las grandes superficies, ya te está limitando la manera de producción. Tú tienes que producir con esas limitaciones y si no las tienes, no te comprarán tu producto. Lo que sí que es verdad que hay que regular es que la fruta o lo que importemos de fuera, pues yo pienso, y esto es una opinión personal, creo que debería tener esas mismas restricciones, ¿no? Para que todos juguemos con las mismas reglas. Pero ¿no? ese es un problema que siempre ha acontecido en la Unión Europea y me remito a los hechos. Es decir, queremos comprar al precio más barato y poner en el mercado productos que sean verdaderamente
rentables económicamente para el que los consume, pero claro, no tienen las mismas características de protección que hay en la Unión Europea. O sea, podemos importar, que sale más barato que protección a nuestros productos. Entonces eso es, la Unión Europea siempre ha tenido esta dicotomía. Dice, no, y esto nos hemos dado cuenta, que ya nos habíamos dado cuenta algunos, no porque seamos listos, sino porque trabajamos día a día, que con la pandemia estábamos, digamos, out. Deberíamos de apostar más por el autoabastecimiento y por la producción. Y tú hablabas antes de la guerra de Rusia. Ucrania es el granero del mundo, ¿no? Y claro. Fíjate ayer la noticia sobre esta estrategia, ¿no? Pero recordad lo que yo le pregunté a Iván Cadenas, al cual le mandamos un saludo desde aquí la semana pasada, y dice, oye, nosotros no podemos ser el granero de Europa. Dice, no, mira, Alberto, no, en España no podemos tener tanta cantidad de cereales por el clima que tenemos, claro. ¿De acuerdo? Pero a lo mejor sí que hay que buscar cultivos alternativos, no lo sé, que en esto soy, como decía antes, muy estulto, ¿no? Pero sí que podemos encontrar la máxima capacidad de... Yo he dicho, Jonathan, una cosa que me ha gustado mucho, y es que siempre asociamos la fase del cultivo o la fase en la que tenemos el producto en el suelo a todo lo que es el tratamiento. Y él ha hablado del terreno. Y creo que es súper importante, y es algo que nos olvidamos muchas veces, es que hay una labor de agricultura que no solamente es durante el cultivo, sino cuando el terreno está en barbecho o cuando el terreno tiene que recomponerse en nutrientes, ¿no? Yo ahí, bueno, la experiencia mía que ha sido sobre todo en la gestión de las tecnologías para ayudar, es decir, para ayudar a entender cómo está el campo. Siempre lo digo, medir para mejorar. Hay que saber lo que tenemos, y Jonathan lo trasladaba en que ahora se mira mucho ese suelo, se mira mucho la planta cómo trabaja. Es decir, los ojos nos están yendo en la parte de nuestra, como ingeniero, en entender esa parte que es que todo sea un ecosistema que funcione. Quizá antes se daba más prioridad al cultivo en el aspecto de producción y se le aplicaba más y se hacía. Y ahora las técnicas, y aquí me apoyo en la agricultura de precisión, están viendo que realmente tenemos que entender lo que pasa en cada centímetro cuadrado. ¿Es interesante que haya una plaga? Pues en su justa medida. Decía un buen amigo mío, Guillermo, que si no ve nada, le causa un poco de temor. Es decir, si yo no encuentro un poquito de mildio, si no encuentro un poquito de oído, pues está. Y hay que entender lo que es lo que tenemos en el campo. No en exceso, pero sí que ese ecosistema que se entiende y que nosotros, como compañía, equilibramos y que entendemos que todo tiene que establecerse. Jonathan y Sergio, hay una cuestión que voy a poner encima de la mesa que es fundamental y no podemos dejar de hablar de ella mientras estamos hablando de agricultura, y es el agua. Este año muchas cosechas de cereales se han venido abajo porque no hay agua o no ha habido agua. Y entonces el trigo, la cebada y otros cereales no han crecido lo suficiente y se han estropeado y se va a utilizar pues para darle de comer a los animales. ¿Cómo solucionamos este problema? Porque si no hay agua, no hay bioestimulantes, no hay microorganismos. Macroorganismos ya tenemos a Antonio Sousa, pero los micro y los bioestimulantes, pues no. Bueno, aquí a lo mejor yo voy a solo matizar que realmente es donde entramos a trabajar. Es decir, intentamos que la planta trabaje con menor cantidad cuando hay un estrés hídrico, en este caso. Los factores abióticos y bióticos, que nosotros ahí es donde ponemos nuestro foco en hacerlo para que la planta aguante esos golpes que realmente nos pega en nuestra fábrica. La fábrica es el campo a cielo abierto y tenemos que hacer que nuestro producto soporte esos cambios. Por tanto, enfocamos muchas de las estrategias de esa tecnología, de esa innovación en la fábrica, que por supuesto estáis invitados, es algo que nos encanta y que además que se vea porque creo que es interesante el hecho de cómo trabajamos hacia tener una herramienta que ayude a ese estrés. No sé si, Jonathan... Jonathan, tienes 30 segundos porque ya se nos acaba el programa. Pues lo digo rápido, que al final, como conclusión, pues obviamente el agua es fundamental para la vida y si no lloviese nunca más, pues no se podría ni cultivar ni vivir, ¿no? Pero sí que ante un periodo de sequía o de estrés hídrico, sí que hay microorganismos que nos pueden ayudar a mejorar la exploración de los perfiles de la planta, ¿no? Digamos que una micorriza, por ejemplo, se asocia al sistema radicular y, para que me entendáis, si lo explico rápidamente, tira como unos flagelos, como unos tentáculos, que lo que hace es que si tu sistema radicular está a 10 centímetros, pues pueda llegar
a 30, por decir algo. Entonces siempre puedes explorar horizontes más profundos. Bueno, entonces, pues que estos microorganismos... Sí, perdona, es que nos tenemos que marchar. Jonathan, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Esperemos que vengáis otro día a contarnos más cosas. O vamos nosotros a Logroño. A Logroño, sí. Sí, porque esto no nos van a mandar a casa una queja vino. Esto nos van a una de bioestimulantes y tú ya estás muy estimulado, querido Sousa. Jonathan, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que hacéis desde Servalesa y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa para venir a contar cosas. Sergio Rodríguez, oye, la bomba. Gracias. Muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería.